En la violencia hay varios aspectos que discurren, pero sobre todo encontramos diferencia en la exposición que cada tema he tocado. Básicamente entrando en amplias contradicciones en el contexto de cada una de las soluciones jurídicas y en algunos casos de las interpretaciones sociológicas que le damos o psicológicas que le damos a un caso. Y esto conlleva a que la sociedad tenga un ritmo que desarticula lo que realmente es. En el contexto de lo que ha pasado en los últimos días con relación básicamente, y ha sido el enfoque que se ha dado al atraco del banco, que se han estado exponiendo muchísimas tesis. Yo creo que es un festival, y así hablé de él, es un festival de opinión. Pero, sin embargo, esa situación, en el término de lo que la psicología trata, nosotros hicimos una evaluación partiendo de el contexto de la persona antisocial. Básicamente, el contenido se refería a esa dinámica de lo que es la persona antisocial en el contexto de la psicología. Pero en lo que tiene que ver en el ambiente legal, necesariamente no se refleja en esa contextura, en esa dinámica, sino más bien en una dinámica distinta. Por ejemplo, en esto vamos a ver lo que es la asociación de malhechores, que está conectada a situaciones cuando dos o más personas se unen o tienen ciertos aciertos de convivencia para llevar a cabo una determinada acción que tiene una tipificación de ilegal, antijurídica. Eso constituye una asociación de malhechores. Un robo. Hay robo simple, hay robo calificado y sobre todo con mayores agravantes como son los robos a mano armada y con una serie de instrumentaciones que la ley establece y clasifica, el Código Penal específicamente, para establecer esas condiciones jurídicas que se le van a mostrar o que el Ministerio Público y la parte civil constituida va a llevar al juez una condición frente a un hecho punible. Hasta tanto, y eso lo hemos dicho, el juez no emite una sentencia, hay un principio constitucional que no solamente está avalado por la Constitución de la República, sino que está sistematizado por todos los convenios de derechos humanos y derechos civiles y políticos, de lo cual el país es asignatario. Y esos derechos se engloban dentro del ámbito de la constitucionalidad y hacen posible que, además de la Constitución, estén en esas convenciones, dándole un tratamiento que tiene un elemento internacional en el derecho, una aplicación mucho más amplia que la propia que nosotros tenemos en la aplicación del derecho interno, porque hemos sido signatarios de eventos internacionales, de convenciones, entiéndase, y eso nos da la causal de que tenemos que ponderar al momento de llevar a cabo una determinada acción, reconocer esas convenciones y esos derechos. Y ese es un principio que va más allá propiamente de la Constitución de la República y se denomina el principio de inocencia. Hasta tanto una persona no está condenada por un juez, tiene el principio de inocencia como
una determinación a que esa persona se le trate como presunto tal o cual cosa, pero sin determinar la glosa procesal o jurídica de delincuente o cualquier otro hecho o de otra manera. Sin embargo, en la psicología, como tiene algunos temas sociales que se unifican en términos de lo que son los conflictos, pues uno genera algunos hechos y nos damos cuenta de que en ocasiones hay contradicciones públicas porque se ponen casos donde se anticipa una condena a la persona. Yo, en nuestro caso, Paradigma Legal, es muy celosa de ese esquema y respetuosa. Pero para que tengamos una idea de lo que ha acontecido, vamos a ver, por ejemplo, el caso de la psicóloga Ana Simón. Cuando se tocó el caso de Emily Peguero, aquella niña que fue muerta en una comunidad de San Francisco hace unos cuantos años, veamos qué decía ella en ese momento contra el presunto asesino de ella. Veamos. Pero esta situación de la chica de San Francisco de Macorís, Emily, se llama Emily, ¿le dicen, Rocío? Emi. 16 años, embarazada. Hay muchas informaciones, pero todo el mundo comienza a opinar. Pero ayer vi a través del Instagram de CDN que el señor de mantenimiento, el encargado de mantenimiento, habla que el muchacho sacó un saco. A través de un video se vio y que él se lo enseñó a la mamá. Yo me pregunto, ¿dónde está el video? Ha desaparecido. Y la última persona que estuvo con ella, por lo que dice la gente, fue el novio. El novio da unas declaraciones con la mamá. Anoche saltan con que el novio sacó un saco. Y mucha gente dice, Dios mío, estamos consternados, señores, que hay un psicópata en cualquier parte. Porque si es cierto eso, si es cierto que él sacó a esa muchacha en un saco, definitivamente que es un psicópata. Tiene que ser un psicópata para hacer eso. Eso, por un lado, nos damos cuenta que emitió un juicio. Ese es un sociópata. ¿Por qué decirlo? Porque llevaba presumiblemente en un saco algo que no se sabía ni se podía determinar lo que era, porque no somos jueces ni ministerio público. Es una presunción de posibilidades, una posible hipótesis. Pero en ese momento, un psicópata, un sociópata, estaba bien determinado porque había una presunción social muy elevada y eso era elegante en aquel momento. Hoy, con el asunto del Banco Popular, nos encontramos con un dilema opuesto al que ya ustedes vieron. Y es el hecho de que ahora se le hace una crítica a las personas que anticipa una condena o un hecho punible que todavía no está determinado. Y en este caso estoy de acuerdo con esa tesis, porque no somos jueces. Los únicos que van a determinar esa virtud legal, de legalidad, es un juez al momento de emitir una sentencia condenatoria, y si es absolutoria, pues entonces la persona queda en un estado de libertad y vuelve a su posición anterior, independientemente de que esa posición anterior ya sea cuestionada porque socialmente la persona fue expuesta socialmente a una situación que la justicia en un momento dado no pudo demostrar y por vía de consecuencia tuvo que absolver una posible pena en una libertad. Y eso pasa en el caso del Banco Popular, no es que ha pasado ni pasa, no lo estamos diciendo, simplemente vamos a escuchar esa misma persona cuando ahora habla en estos términos. Comencé a ver de forma preocupante, y por eso es lo único que voy a decir, de forma preocupante, muchos colegas, hasta de dar diagnóstico, hablando de personalidad, de que yo lo que entiendo y yo lo que creo, los psicólogos no estamos para hacer eso, y lo digo públicamente y con responsabilidad.
Nosotros los psicólogos no podemos dar un diagnóstico porque en 3 minutos veamos a alguien en las redes sociales. Es un irrespeto a nuestra carrera, una carrera que le ha costado mucho llegar a donde está, para que la gente entienda que psicología es ciencia. Psicología no es adivinanza, psicología no es ser vidente, y uno estar, que supuestamente yo creo, yo percibo, los psicólogos no estamos para hacer eso. No sé, ustedes comprenderán, mucha gente me preguntó y yo de forma muy respetuosa le decía, es que yo no puedo dar un diagnóstico, lo que debió haber hecho todos los psicólogos que estaban hablando, y lo digo responsable. ¿Por qué? Porque primero no podemos hacer eso solamente por lo que vemos a través de una pantalla, y segundo, nosotros tenemos que tener al paciente delante de nosotros, hurgar, preguntar, a veces hasta nos toma varias sesiones para poder darle un diagnóstico. Y si damos un diagnóstico, lo último que podemos hacer es ir a la prensa o ir a cualquier medio a decirlo, por un tema ético y de confidencialidad. Si nos damos cuenta, en ocasiones condenamos sin querer. Y ustedes han visto los dos modelos, el de condena y el de cuidado. No voy a decir ni absolución ni anticipación de pena, no, de cuidado, porque no tenemos la más mínima herramienta en nuestras manos, ni legal, ni psicológica, ni de ninguna índole, para anticipar lo que le pueda pasar o que le pueda venir, o el devenir jurídico a una persona. Ese no es el esquema social. Ahora bien, nosotros tenemos en ese esquema que insistir porque los jueces apliquen la ley para ver de qué manera nosotros tenemos jueces que tienen las condiciones jurídicas y la decencia y moral para sancionar el delito como se puede demostrar y como lo puede hacer el Ministerio Público y como lo puede llevar a cabo también la parte civil constituida, si existe. Porque si no, el Ministerio Público, de manera que como representante de la sociedad y quien tiene la facultad de la acusación, pues es la persona o es la institución garante de que a la sociedad se les reponga ese hecho. Pero ni psicólogo ni abogado, nosotros tenemos la condición de establecer una pena anticipada a un hecho que todavía no sabemos cuál es la razón del devenir, del acontecer de esa situación. Es un evento que por causa natural entendemos que va a tener una consecuencia. Ya la tiene socialmente, pero ahora viene una consecuencia social, una consecuencia que va a devenir en una posible condena por un hecho que ha consternado a la sociedad, donde hay 2 muertos y hay varios acusados. Si el Ministerio Público puede probar los hechos con que le incrimina, pues es posible que un juez apoderado conozca el fondo y que determine que hay una causa o varias causas con las cuales puede asumir una condición legal que establezca una determinación jurídica similar al hecho causado. En ocasiones, la condena que se puede generar es mucho menor que el hecho suscitado, sobre todo en un país como el nuestro, que la pena máxima es de 30 años, con excepción de la que tiene que ver con el terrorismo, que está vinculada a 40 años. Es una pena distinta a la pena común, de derecho común, porque está específica para algo de índole delictivo, pero en términos de lo que es el terrorismo. Bajo esa condición, esperamos que este caso la sociedad pueda estar resarcida de él, pero que también los profesionales que interactúan con estas situaciones no induzcan una condena anticipada a una persona
que tiene un principio que le beneficia, hasta tanto no es condenada. Nos referimos a la ventaja que en este caso le da el principio de inocencia. Es un principio constitucional, reitero, que debemos de preservar independientemente de lo que pensemos, de lo que creemos o de lo que vayamos a exponer. Dejemos que sea el juez el que determine la diferencia de lo que mañana nosotros vamos a decirle a esa persona. Hemos llegado a la parte final en Paradigma Legal. Como siempre, reiterarle a ustedes que se suscriban, que dejen sus comentarios. Es importante porque de esa manera sabemos cómo podemos hacer un enfoque de los temas que tratamos para concordar con las opiniones de ustedes, que son la materia prima de este programa. Recordarle a ustedes que esto es Paradigma Legal. Muchas gracias.